sucedieron, cosas particulares ocurrieron. Y hoy no será diferente para tu vida y para mi vida. Yo puse que en tiempos de Navidad todo es posible. Amén. En tiempo de Navidad no aparece nada, pero ahí aparece. Todo, yo decía, claro, mirá, vení. Pero tengo algunas cosas lindas para contarles acerca de esto. Porque en tiempo de Navidad todo es posible. Porque donde está Dios, todo es posible. Porque donde se manifiesta Dios, todo es posible. Porque en los lugares donde pensaban que nada iba a suceder, todo fue posible. Todo sucedió, todo aconteció en el momento menos pensado de la historia. Todo empezó a suceder. Lo que estaba en oscuridad, porque era un tiempo oscuro de la historia, dice que vio la luz. Algo empezó a suceder. Las oscuridades empezaron a desaparecer y la luz empezó a levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no están entusiasmados con esto. En tiempos de Navidad, las promesas que habían sido dadas siglos tras siglos se cumplieron, porque en tiempos de Navidad las promesas se cumplen, amén. Y cuando hablamos de tiempo de Navidad, estamos hablando de cuando Jesús vino al mundo y nació. No estamos hablando de una cena, de una fiesta, de un arbolito, de luces y otras cosas. Estamos hablando que el Hijo de Dios vino al mundo. En tiempo de Navidad, la oscuridad empezó a desplazarse porque la luz de este mundo llegaba a la tierra. En tiempo de Navidad, las promesas de Dios se cumplieron porque ese Hijo que nació haría tremendas cosas y maravillas en el nombre de Jesús. Lo inesperado apareció. La monotonía fue cambiada por un renuevo para los pueblos. Los ángeles bajaron del cielo, cantaron alabanzas a Dios. Los pastores, gente ignorada probablemente, que cuidaba solamente ovejas, fueron sorprendidos con un gran resplandor. Los magos de Oriente vieron una estrella fugaz, una estrella que se movía y todo empezó a moverse, todo empezó a activarse, todo empezó a suceder. ¿En qué tiempo? En tiempo de Navidad. Así que hay cosas que van a suceder en tu vida si eres capaz de creer. A un Cristo Jesús puede nacer en tu corazón. A un Cristo Jesús puede renovar tu corazón, tu vida, tus pensamientos y aquellas cosas que no se han movido por años en tu vida. Todo puede suceder en tiempo de Navidad. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que mi señora en tiempo de Navidad se renueva. Es mucho más linda. Es mucho... Mejor no hablo porque si no después... Pero quiero decirle que en tiempo de Navidad todo es posible. ¿Sí? Todo es posible. Aunque, ¿quién de nosotros no ha pasado alguna Navidad un poco triste? Aunque, ¿cuántos de nosotros tenían cosas que eran imposibles y siguieron siendo imposibles? ¿Cuántos de nosotros empezamos a descreer que cosas diferentes iban a suceder a nuestra vida? Y aunque Dios ha dicho que no hay nada imposible para mí, dice el Señor, nosotros hemos empezado a dejar de caer en nuestro corazón esa frase poderosa que Dios nos dejó para declararla y más que nunca en tiempos de Navidad. Hay gente que en estos tiempos está triste. Hay gente que en este tiempo recuerda solamente lo que no funcionó. Hay gente que en este tiempo recuerda lo que no pasó. Hay gente que en este tiempo solo recuerda lo que perdió. Hay gente que en este tiempo solo piensa en aquello que falló o fracasó en su vida. Pero yo quiero traerte un mensaje de aliento a tu vida hoy
y decirte que el tiempo de Navidad puede ser muy diferente al tiempo que estás viviendo, que en tiempos de Navidad Dios puede hacer cosas sorprendentes en tu vida. Hoy vamos a hablar de uno de esos tiempos que está en el capítulo 1 de Lucas. No lo busques porque tenemos hoy la pantalla. Y te quiero hablar de un matrimonio, ¿sí? Él se llamaba Zacarías y ella se llamaba... algunos ya saben la historia de memoria. Él se llamaba Zacarías y ella se llamaba Elizabeth. Y en el primer capítulo del Evangelio de Lucas está todo el capítulo, que son muchísimos versículos, la historia que sucedió con ellos en tiempos de Navidad, ¿sí? Era una familia de gente buena, era una familia de gente con mucho potencial. Eran un hombre y una mujer que eran instrumentos en las manos de Dios, eran creyentes. Él era sacerdote y ella era de la descendencia de Aarón, dice la palabra. Tú cuando empiezas a leer el capítulo 1 puedes ver el currículum que tenían esta gente, ¿sí? Así que era gente piadosa, gente de una pieza. Era de suponer que si alguien podía hablar de fe y del poder de Dios, serían ellos. Si alguien podía hablar de los hechos maravillosos de Dios, serían ellos. Si alguien podía ministrar en el nombre del Señor delante del pueblo, serían ellos. Si hay alguien que podía ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo delante del pueblo, serían ellos. Ellos eran quizás los ungidos de su tiempo para hacer la obra del Señor en medio de Israel. ¿Sí? Pero la palabra los define así, de esta manera. Dice, ambos eran justos delante de Dios, como todos ustedes. Bien, ahí están atentos, ¿eh? Bueno, no sé si tan justos, pero por ahí andamos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, como todos nosotros. Bueno, ahí me están faltando algunos amenes. Eran justos y eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que era gente atenta a la palabra, ¿sí? Era gente que amaba la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios acá? ¿Y cuántos obedecen la palabra de Dios? No. Che, si levantaste amando la palabra, tenés que levantar diciendo yo lo obedezco. Pero no es tan fácil. Aunque la palabra es como la miel, dice, muchas veces nos sale un poco dura tragarla, digerirla y obedecerla, ¿no? Pero ellos podían y sabían acerca de la fe en la palabra de Dios y del poder de Dios. Ambos eran justos delante de Dios e irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Elizabeth era prima de María, la que fue mamá de Jesús, ¿sí? Eran primos ahí. Entonces yo me imagino a María diciendo, yo tengo unos primos de primer nivel. Yo tengo unos primos top. Él es sacerdote. En el pueblo el sacerdote está por allá arriba. Y ella es de la descendencia directa de Aarón, el primer sacerdote. Son extraordinarios, están reungidos, tienen todas a su favor, todo lo quieren, todo lo respetan. Y son mis primos. ¿Alguno dijo así acerca de su hijo, el doctor? No, mi hijo, el abogado, mi hijo, el contador, mi hijo... Porque muchas veces hablamos así, ¿no es cierto? Yo no podría ser demasiado de mis hijos, porque mi hijo el cantante y mi hijo el que predica por allí. Así que no es tan relevante como el ingeniero, el contador, el abogado, ¿no es cierto? Todo eso que nos llenamos muchas veces la boca. Bueno, Elizabeth diría, mi prima de la descendencia de Aarón, mi primo, el sacerdote aquí en Jerusalén. Qué lindo sería, ¿no? Así que, y ellos estaban así,
Pero esta familia era muy buena, era muy santa, era muy justa, era muy irreprensible, pero tenía un problema. Dice la palabra, pero no tenían hijo. Pero porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Qué curioso que aún la gente que es tan buena, que aún la gente que es tan irreprensible, que aún la gente que trata de hacer todas las cosas bien, aún tenga problemas, aún tenga carencias, aún tenga insatisfacciones en la vida, aún no tenga la vida cerrada y le están pasando cosas. Y una de las peores cosas que le podía pasar en la antigüedad a alguien como Zacarías y Elizabeth, que eran testimonio para el pueblo, era no tener descendencia, no tener continuidad, no tener un heredero, no tener alguien que siguiera. Estaban con una insatisfacción, yo pienso, en su corazón. Pero era gente que pedía a Dios, que oraba a Dios. Era gente que le creía a Dios, que Dios iba a cambiar las cosas. Pero ya eran ancianos, ya eran viejos, ya eran de edad madura y todavía las cosas no habían sucedido. No sé si a vos algo de esto te apela o te sucede, que venís a la iglesia, que estás en la célula, que venís a adorar con entusiasmo a Dios, que orás al Señor, que estás en las cosas del Señor, que venís a servir, que estás en este grupo, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, pero hay cosas en donde no hay satisfacción. Pero hay cosas que no se han resuelto. Pero hay promesas que todavía no se han cumplido. Pero hay situaciones que todavía no están resueltas. Que hay cosas que no han cambiado. Y has orado, y has pedido, y has servido, y has amado, y has estado, y no faltás. Y siempre estás activo, y siempre estás haciendo algo en el nombre del Señor. Pero aún así, hay algo que todavía no está resuelto. Aún así hay algo que todavía no ha sucedido. Y que tú estás esperando y estás anhelando que eso ocurra. Pero yo quiero decirte, vos que conocés un poco de este relato, que aunque ellos no sabían absolutamente demasiado de los tiempos que venían, Dios estaba dispuesto a hacer algo trascendente en su historia y estaba preparando sus vidas para algo que iba a ser glorioso para ellos. Antes que empiece toda la historia de la llegada de Jesús y del nacimiento de Jesús, está esta historia donde Dios ya tenía programada la llegada de su hijo, del hijo de este matrimonio que se llamó Juan, el que bautizaba en el desierto cuando ya fue grande. Antes que Zacarías, como dice la palabra, no lo vamos a leer, tuviera en su turno ofreciendo incienso, adorando a Dios, orando por el pueblo en el santuario del Señor, ya Dios tenía preparada una intervención sobre su vida, su milagro se empezaba a activar. Y yo quiero decirte que en tiempos de Navidad algo puede suceder, algo maravilloso puede ocurrir, una promesa se puede cumplir, una intervención de Dios puede llegar a tu vida, una palabra nueva de Dios puede tocar tu vida, algo puede hacer que tu vida sea transformada como fueron transformadas las vidas de Zacarías y de Elizabeth. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que su vida sea intervenida por el Señor hoy, mañana, pasado? Y ya es demasiado, Pato. Mirá que el Señor viene de unción en unción en unción. ¿Cuántos quieren más de Dios? Yo quiero animarte en esta mañana, que empieces un mes lleno de fe, creyendo que en tiempo de Navidad todo es posible. Amén. Que en tiempo de Navidad todo es posible en el nombre del Señor. Y si todavía estás guardando alguna insatisfacción en tu vida, algo por lo cual has clamado y no ha sucedido, hoy es tiempo de levantar la fe para seguir confiando
y seguir creyendo. Porque tiempos de Navidad son tiempos de milagros de Dios. Amén. Por eso, en tiempos de Navidad, Dios te recuerda que Él tiene planes que tú no conoces. Dios siempre ha tenido planes sobre ti. Dios siempre ha tenido asignaciones sobre tu vida, solo que tú no las conoces hasta que Él te las revela. El miércoles decíamos que Moisés estaba en la encrucijada frente al mar Rojo y los egipcios atrás, y él se puso a orar. Moisés era un hombre de oración, y en esos momentos de apuro sabía que el único recurso era Dios, y se puso a orar. Y en ese momento Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a mi pueblo que marche, y tú levanta tu vara y divide el mar en dos. Claro, porque o morían bajo el agua del Mar Rojo o morían bajo las lanzas de los egipcios. ¿Usted qué preferiría? ¿Morir bajo las lanzas de sus enemigos? ¿Morir ahogado, que el agua le tape? ¿O creerle a Dios? Ahora, creerle a Dios no es tan fácil. Las consignas de Dios son fáciles, porque le dijo a Moisés: decile a mi pueblo que marche. Y vos levantá tu vara y dividíla en dos. ¿Era fácil de hacer o no? Era fácil de hacer. Lo que es difícil es creerlo, que haciendo eso el mar se va a abrir en dos. ¿Era fácil dar 7 vueltas a Jericó? ¿Humanamente era fácil o no? Lo que le pidió Dios a Josué. Era fácil. Lo difícil era creer que después de dar todas esas vueltas los muros iban a caer. Nunca Dios te va a pedir algo difícil de hacer. Sus consignas son fáciles, sus asignaciones son fáciles. Lo difícil es que tú tengas fe para creer que haciendo eso que Dios te manda, los muros van a caer, los mares se van a abrir, los milagros van a haber, el poder de Dios va a descender sobre tu vida. Es cuestión de fe, es cuestión de creer, no solamente de hacer. Porque nunca las consignas del Señor fueron difíciles de hacer. Lo que Él siempre dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Así que en tiempos de Navidad recuerda que Él tiene planes que tú no conoces, pero que llega el tiempo donde se van a revelar, se van a manifestar, y allí vas a necesitar no solamente obedecer a lo que Dios te dice, sino que vas a tener que creer que por lo que Dios ha dicho y porque lo que tú obedeces, las cosas van a suceder. Amén. En tiempos de Navidad Él puede sorprenderte con milagros que tú no esperas. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios en sus vidas? Están necesitando una intervención de Dios en sus vidas. Están creyendo que Dios puede hacer algo distinto a lo que vieron siempre. Yo también. Quiero ver una iglesia gloriosa y sin mancha. Quiero ver una multiplicación de vidas. Quiero ver que la salvación de Dios corra sobre este lugar. Quiero, antes de irme de este mundo, haber cumplido la última asignación que Dios tenía, de ver a un pueblo de pie, adorando a Dios y proclamando la palabra de Dios. Esa es una oración que Dios me la tiene que cumplir. Esa es una oración que le pido a Dios que se haga. No me interesa predicar mucho, predicar poco, ir allá o ir acá. Quiero que este pueblo se levante en el poder del Espíritu. Quiero que este pueblo reaccione al poder de Dios, a la fe en Cristo Jesús, y que se dé cuenta el sacerdocio y el llamado que tiene en este lugar, en el centro de San Justo. Y cada uno tome las armas que Dios les ha dado y salga en el nombre de Jesús a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Será una petición que Dios no puede hacer? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y yo le pido: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que este pueblo responda a tu voz? Creo que es el desafío que todos los pastores casi siempre tenemos, ¿no? Que el pueblo responda a la voz de Dios. Por eso en esta mañana te quiero decir algo de lo que le pasó a este matrimonio. Te quiero decir que en tiempos de Navidad, antes que el día llegue, o quizá antes que entraras hoy al culto, Dios ya tenía algo preparado para tu vida. Dios ya tenía un milagro
que tú no sabías y tú no conoces, que esté esperando tu fe y tu obediencia para que se abran las ventanas de los cielos y caiga sobre tu vida. Amén. Esos son los tiempos de Navidad. ¿Sí? Y Zacarías estaba en su turno ofreciendo incienso y estaba ahí y Dios irrumpe, un ángel aparece y dice la palabra de esta manera. Pero el ángel, verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¡Qué tremendo! Una mujer que era estéril y anciana y un hombre que era anciano también, pero que seguía ferviente, seguía sirviendo, seguía derramando el incienso, seguía sirviendo como sacerdote, activando el mandato del llamado de Dios sobre su vida, recibe una gran noticia. No era un mensaje para el pueblo, no era un mensaje para los que ellos ministraban permanentemente, no era un mensaje para la iglesia que tenía que pastorear, era un mensaje para él. Había llegado su hora para él y para su familia. Dios se había acordado, Dios había hecho memoria de las oraciones, Dios estaba tocando la puerta del sacerdote Zacarías que estaba sirviendo ahí en la casa del Señor, y Dios interrumpe su vida para decirle una palabra de parte del Señor. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué maravilloso es saber que Dios oye las oraciones. Ahora, Él no va a oír las oraciones de los que no oran, pero Él oye las oraciones de los que no oran. Él no oye deseos, Él no oye anhelos simplemente, Él no oye pareceres de tu vida, Él oye oraciones de fe de tu vida y Él responde a las oraciones que tú levantes delante de tu presencia. Porque cuando el ángel vino y descendió y se le presentó ahí, porque no había impedimento para que estuviera donde él estaba, ese ángel se le apareció y le dijo: tus oraciones han sido oídas. ¿No sería maravilloso que en tiempo de Navidad venga alguien y te diga: tus oraciones han sido oídas? Carlos, tus oraciones han sido oídas. María, tus oraciones han sido oídas. Claudio, tus oraciones han sido oídas. No sé ni quiénes son los que estoy mencionando, pero no importa. Estoy suponiendo nombres y me salen un montón de nombres más. Pero qué lindo es recibir un nuevo anuncio. Qué lindo es recibir que en Navidad haya un anuncio del cielo para tu vida. Que no solo sea fiestas, luces, alegría, porque eso lo tenemos todos los días, sino que haya un anuncio de parte de Dios para tu vida que te conmueva, que te llegue hasta las fibras más íntimas, que te movilice, que te sacuda y que te diga: está por cumplirse aquello por lo cual clamaste, está por suceder aquello por lo cual pediste, está por venir aquello por lo cual oraste y clamaste tanto tiempo de tu vida. Dios ha oído tu oración, Dios ha escuchado tus ruegos, porque Dios oye las oraciones de los justos y les responde, dice su palabra. Dice que en ese día de buenas noticias, que en ese día que no eran palabras para el resto, sino eran para ellos específicamente, para Zacarías y para Elizabeth, que ese día, que era el día de la respuesta que venía de parte del Señor, sucedió algo. Pero quiero decirte antes que en tiempo de Navidad hay palabras nuevas para tu vida. Tienes que creerlo. Señor, dame una palabra nueva. Renueva tu palabra sobre mi vida. Vuelve a levantarme por tu palabra. Vuelve a renovar mi corazón por tu palabra.
haz una palabra nueva para tu vida. Y el mensaje de Navidad son palabras nuevas, buenas noticias de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que prepárate, porque quizá en estos domingos Dios te dé una palabra que va a llegar a lo profundo de tu corazón y que va a activar lo que nunca se activó en tu vida, ¿sí? En tiempos de Navidad hay oraciones contestadas, hay oraciones oídas o a punto de responderse. Tienes que preparar tu corazón. Tienes que preparar tu corazón para esa hora, para ese momento, para ese instante donde Dios irrumpe tu vida, donde Dios empieza a activar algo sobre ti, donde Dios revela algo nuevo que antes no tenías, donde viene una buena noticia para ti. Quizás has estado luchando por tu familia, has estado luchando por tu trabajo, has estado luchando por otros, has estado esforzándote por los demás. Y en este tiempo Dios quiere darte una buena noticia a ti, o a ti, o a ti, o a ti. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere cambiar eso viejo que fue quedando y dejándote frenado en la vida. Dios quiere activar tu vida. Prepara tu corazón, porque como sucedió en ese tiempo de Navidad para Zacarías y Elizabeth, también puede suceder en tu vida. Amén. Sin embargo, o pero, ¿cómo era? Pero, a ver decir, pero, no, dale un poquito, animame un poquito a predicar. Pero algo pasó. La respuesta de Zacarías no calificó. Dios le da una gran noticia y Zacarías, el sacerdote, no califica. Dice la palabra de Dios que Zacarías le contestó y le dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Esta buena noticia que me traes, ¿en qué voy a conocer esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿No te pasó recibir una palabra de Dios y decir, ¿será de Dios? ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que hay un cambio? Yo todavía estoy esperando que algunas palabras que me dieron se cumplan. Estoy pasando el tiempo, ¿no es cierto? Nunca dejé de activar, pero todavía estoy esperando que algunas palabras que me dieron en algún momento de mi vida se cumplan. Pero cuando pasa el tiempo, esas palabras muchas veces empiezan a limarse con la fe que tenemos o con la fe que no tenemos. Y muchas veces esas palabras empiezan a desgranarse en nuestro corazón. Porque vemos que no vienen, que no suceden, que no aparecen. Y nuestra fe es como va devaluándose un poquito en creer o no creer, si era de Dios o no era de Dios, si era profeta o no era profeta, si era un hermano fiel o no, si el que me la dio tenía razón o no, si él sabía algo de mí o no. Y nos vamos preguntando un montón de cosas. Y allí Zacarías le contesta al mismo ángel y le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel, creo que se sorprendió más el ángel con la respuesta de Zacarías que Zacarías con la noticia del ángel. Parece que la respuesta de Zacarías era una respuesta automática de un contestador, ¿viste? ¿Cómo va a ser esto? Ya somos viejos. Y resulta que el ángel le dice, pero Zacarías, ¿no sos el sacerdote? Vos sos el sacerdote, yo no me equivoqué de puerta, ¿no? Sos el sacerdote. Pero Zacarías, vos sos el hombre de fe del pueblo. Pero Zacarías, Dios me dice que tus oraciones fueron oídas. Tus oraciones. Tus oraciones. Las oraciones de Elizabeth. Todo lo que invertiste en el Señor para clamar un hijo. Y te vengo a decir que Dios te oyó y que eso se cumplirá
Y vos me decís, y no sé si será. Porque Zacarías le respondió, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y yo me preguntaba, ¿acaso Zacarías no sabía la historia de Abraham y Sara? ¿El milagro de la esterilidad? ¿No habrá enseñado a los discípulos muchas veces acerca de Abraham y Sara y el milagro que Dios le dio? Porque a Abraham y Sara les nació Isaac. Ahí está. ¿Acaso Abraham no habrá sabido la historia de Isaac y Rebeca? ¿No habrá sabido que Dios tuvo que intervenir con Raquel y Jacob? ¿No habrá enseñado de Ana y Elcana con el mismo problema que ellos tenían? ¿No habrán visto como ellos también oraron y clamaron y Dios les respondió con un milagro? Y a la hora de ellos vivir este tiempo, el tiempo de su vida y de su historia, el momento preciso de su trascendencia en medio del pueblo de Dios, siendo llamados a ser protagonistas en esa hora del tiempo más maravilloso de la humanidad, el nacimiento de Jesús, que tuviera esa respuesta. Pero quizá a vos y a mí también nos pasa como Zacarías. Tenemos una fe que conoce la palabra de Dios, pero que muchas veces la disociamos de nuestra realidad. La sabemos, pero muchas veces no le ponemos la convicción, la fe para creer que eso puede suceder. Y cuán difícil es enseñarles a otros a creer en el poder de Dios, a creer en aquel que lo imposible lo hace posible, cuando tú y yo no podemos creerlo para nuestra vida. Él era un maestro que tenía que enseñar de los milagros de Dios, del poder de Dios, de Abraham y Sara y toda la descendencia que tuvieron dificultades con su herencia, pero él no podía asociarlo a su vida. Él podía predicarlo a los demás, enseñarlo a los demás, dejar en el corazón de los demás la llama encendida por un milagro, pero cuando le tocó a él recibirlo, cuando a él le tocó ser ministrado por la palabra, él dijo, ¿y cómo va a ser esto si nosotros somos viejos? No lo asoció, eso que anunció, eso que predicó, eso que enseñó, con su propia vida, que podía sucederle a su propio corazón, a su propia familia. Y la respuesta del ángel fue la siguiente. Cuando yo haga así es que le estoy diciendo al operador que pase la pantalla. Me falta el clic ese que me cambia la pantalla directamente. Así que, mira lo que le responde el ángel. Yo soy Gabriel. Ya el nombre Gabriel me pone los pelos de punta porque tuvo tantas veces la historia que... Yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia. Yo no soy un monaguillo. Yo estoy delante de la presencia de Dios. Te vino a ver un ángel de alto rango que vive y habita y mora en la presencia de Dios. Le dice. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo. Y ahora quedarás mudo hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Decirle al que tenés al lado, esto se empieza a complicar. Esto se empieza a complicar. Se te empieza a complicar a vos, ¿eh? La incredulidad de Zacarías fue lo que llamó la atención del ángel. Fue lo que le llamó la atención en la presencia de Dios. Fue lo que llamó la atención al cielo que estaba contemplando el milagro que venía para su vida.
Porque él, en vez de decir gloria a Dios, recibo, soy bienaventurado, soy feliz, voy a disfrutar la vida, voy a tener descendencia, voy a alegrarme, estoy en el mejor momento de mi sacerdocio, ahora sí, incienso por acá, incienso por allá, incienso más allá, vengan que oramos, vengan que les enseño, vengan que hay palabra de Dios para ustedes, vengan que tengo un milagro en mi vida. En vez de haber tomado el tiempo de Navidad para su vida y haberse gozado, se quedó mudo a causa de sus dudas, a causa de su incredulidad. Se quedó mudo. La pregunta es, ¿no habrá quizá en medio nuestro gente que hace tiempo se quedó muda? Que por causa de la incredulidad del corazón, que por causa de no recibir con fe un anuncio, que por causa de no escuchar la voz de Dios y creerla, se puede haber quedado con su libreto, pero mudo en lo espiritual. ¿No habrá gente que por causa de faltarle el respeto a Dios de la manera que Zacarías el sacerdote tuvo con Dios ante la gran noticia, se quedó mudo? ¿No empezaba la tierra a hacerle resistencia a Dios, que quería enviarle a un profeta como Juan el Bautista? Y que el propio Padre no estaba creyendo que Dios lo podía hacer. Porque acá no habla de otra cosa que decir, por cuanto no creíste en mi palabra. Sos sacerdote, pero no creíste en las palabras de mi Dios. Sos el que ministra, pero no creíste en las palabras de mi Dios. Sos el que anuncia, pero no creíste en las palabras de mi Dios. Sos el que servís, pero no creíste en las palabras de mi Dios. Sos el que activás las cosas en medio del pueblo, pero no creíste la palabra del Señor, por tanto te quedás mudo. Se complicó. Porque con Dios no se juega. Porque cuando Dios da una palabra, no se equivoca de persona, no se equivoca de dicho, no se equivoca de dirección. Cuando Dios da una palabra, es para que se crea, se obedezca y se vea el cumplimiento de esa palabra. Amén. Qué tremendo que un hombre con tanto ministerio se haya quedado mudo. Se habrá llegado a su casa y su esposa le habrá dicho, ¿qué te pasó? ¿Habrá querido alguno del pueblo pedirle ayuda en algo? ¿Habrá tenido que ir a visitar a alguien y ¿habrá tenido que hacer algún sacrificio 2 días después? Quedó mudo, teniendo todo el potencial que tenía. Quedó mudo por no creerle a las palabras del Señor. Y yo digo, ¿qué riesgos corro de quedarme mudo si no le creo a mi Dios? ¿Qué riesgo corro de no poder ser oído aquello que predico si no le creo a mi Señor? El mismo riesgo que corrió en tiempos de Navidad Zacarías. Eran buenas noticias. Era un milagro a las puertas de su vida.
Era lo que él había clamado durante años y años. Era lo que él había esperado. Pero todo eso se detuvo. Toda esa fe que aplicó se detuvo. Todas esas oraciones que elevó se detuvieron ahí. Porque ese día no creyó a las palabras del Señor. ¿Entiendes lo serio que es esto, iglesia? En tiempos de Navidad hay muchas lecciones para aprender, para modelar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Cuando confesamos cosas que dudan de lo que Dios dice o contradicen lo que Dios dice, podemos esterilizar nuestras vidas, familias y ministerios. Cuidado, la incredulidad te enmudece. Cuidado, cuidado pueblo. Dios quiere un pueblo lleno de fe. Dios quiere un pueblo que declare las palabras del Señor. Dios no quiere un pueblo calculador, sí o no, lo hago o no lo hago, lo dijo o no lo dijo. Dios quiere un pueblo lleno de fe, que crea sus promesas, amén. Dios quiere despertar en este tiempo de Navidad en tu vida la expectativa de que el Dios de milagros está vigente, de que el Dios de poder está vigente, de que Dios que responde oraciones está vigente, de que Dios que tiene en sus manos lo que vos necesitas está vigente, del que Dios que escucha las oraciones escuchó tu oración y está vigente delante de su presencia, y algo va a suceder en el nombre de Jesús. Algo va a suceder en el nombre de Jesús. Por eso la mudez de Zacarías nos invita a meditar en la necesidad de mantenernos en fe cuando llega la hora de los llamados de Dios. Dios te llama para algo, mejor que te encuentres manteniendo tu fe. Dios te pide algo, mejor que te encuentres manteniéndote en la fe. Dios quiere hacer algo a través de ti. Cuidado con tu respuesta, porque Dios quiere que sigas manteniendo tu fe en todo tiempo. Y dice la palabra que se cumplió el día y llegó la hora. Dice la palabra que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Porque el acaso, ¿cómo será esto de Zacarías? No impidió que Dios cumpliera su palabra. Lo que pasa es que Zacarías recibió al bebé mudo. Pequeño detalle. Recibió a su bebé mudo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Amén. Dios quiere, Dios anhela que en tiempos de Navidad levantes tu fe de tal manera que reconozcas que Dios es el que cumple las promesas, que si Él dijo algo, Él lo va a hacer. Y Dios quiere que en tiempos de Navidad levantes tu testimonio, que levantes tu testimonio, que anuncie que Dios ha engrandecido su misericordia sobre tu vida. Dios ha engrandecido sobre... Es tiempo de contarle al mundo lo que Cristo vino a hacer. Es tiempo de anunciar al mundo: yo soy un milagro de Dios. Es tiempo de declarar a la gente: Dios me ha salvado. Es tiempo de decirle a la gente: Navidad es tiempo de victoria para tu vida. Es tiempo de victoria para tu vida. Amén. Amén. Y él estaba todo muy lindo, pero el mudo seguía mudo. Se lo habrán puesto en los brazos y habrá querido decir: qué lindo bebé me dio Dios.
Y dice, estaba mudo. Ni podía darle gloria a Dios. Ni podía dar testimonio de Dios porque había una cuenta pendiente. Porque había algo pendiente. Porque la historia no terminaba ahí. Tenía que haber una resolución. Dios no quería que ese sacerdote no pudiera predicar más. Dios no quería condenar a ese sacerdote. Dios no quería impedirle el ministerio a ese sacerdote. Ese sacerdote estaba cumpliendo un decreto de Dios a causa de su incredulidad. Y ese va a ser el tiempo donde él experimentara que la fe puede romper toda esterilidad, pero también puede quitar toda mudez de la vida. Algo notable pasó. Algo tremendo pasó en ese momento. Dijeron después de los 8 días, hay que ponerle un nombre. Y la gente ya lo llamaba Saca, de Zacarías. Dice la palabra, después léelo si querés, porque hay como 70 versículos, que la gente ya lo llamaba Zacarías al bebé. Zacarías al bebé. ¿Y cómo se va a llamar? Y como el padre, Zacarías, ya que él no puede hablar, va a hablar. No sé si dirían eso, pero un porteño lo pensaría así. Así que todos pensaban que le iban a poner Zacarías. Y le preguntaron a la madre. Y la madre le dijo, no, sino que ha de llamarse Juan. Y entonces todos la miran, pero acá el que manda es el padre. Bueno, no sé en tu casa, pero no es la mía, pero sí. Pero querían saber lo que pensaba el padre. Y el padre estaba mudo. Y entonces pidió una tablilla. Y escribió en esa tablilla, como dice el texto, 63. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Por qué Zacarías habrá dicho su nombre es Juan, como dijo su mamá? Su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque fue el deseo de Dios. Porque fue lo que Dios pidió. En ese momento, cuando las palabras anteriores y las últimas de Zacarías habían sido, ¿cómo será esto si nosotros somos una manga de viejos? Somos estériles, ya no podemos dar hijos. La siguiente palabra que dijo Zacarías, escribiendo en las tablillas, su nombre será Juan. ¿Por qué? Porque me lo dijo el ángel. ¿Por qué? Porque al ángel se lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque el cielo quiere que se llame Juan. Y si el cielo quiere que se llame Juan, ¿quién soy yo para dudar? ¿Quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo para negarlo? ¿Quién soy yo para buscar un nombre más bonito? Se llama Juan y se llamará Juan como Dios lo deseó y lo pensó en su corazón. Y ahí fue cuando la fe de ese Zacarías se activó. Porque se alineó a la palabra nuevamente, porque antes había tenido incredulidad, pero ahora volvió a la palabra y dijo, si él dijo Juan, va a ser Juan. Y al obedecer, dice la palabra que en ese momento, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Amén. Qué lindo es esto. Porque él terminó obedeciendo el deseo de Dios. Él ahora sí creyó las palabras del ángel que le puso por nombre Juan. Dios es favorable. Dios es bueno. Otros dicen que significa
eres un siervo fiel. Tenía que ser Juan, como lo quiso Dios. La fe obediente está otra vez en el corazón de Jeremías, de Zacarías. El tiempo de esa espera, el acostumbramiento a que nada pase, la religiosidad que se había adquirido de ver que nada nuevo había para su vida. Y aun cuando ese día inesperado llegó, que él contestó diciendo, ¿será? Cambió en ese momento. Y entonces todo se desató. Su lengua se desató. Porque la fe puede volver, hermano. La fe puede crecer otra vez. La fe puede cambiarlo todo. La fe puede hacer cosas imposibles cuando esa fe está puesta y confiado fielmente en el Señor. La fe puede volver a tu vida si de alguna manera has dejado que tu fe se caiga. Porque en tiempos de Navidad la fe desató lo que había atado la incredulidad. La fe desató lo que había atado la incredulidad. Tiempos de Navidad son tiempos para desatar de tu vida la incredulidad y se levante tu fe. Amén. Tiempos de Navidad es para levantar tu fe en Dios y vencer la incredulidad. Porque la fe va a deshacer tu acostumbramiento. Porque la fe va a deshacer las argumentaciones con las que te justificas todos los días. Porque la fe es la que te vuelve a traer la frescura, la sencillez, el volver a creer como un niño. La verdadera fe puesta en el Señor. ¿Cuántos de los que están acá declaran que su hogar le pertenece a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos declaran que su matrimonio le pertenece a Dios? ¿Cuántos declaran que sus hijos, su familia les pertenece a Dios? No me vayan aflojando, chicos. Yo sé que es reiterativo, pero... ¿Y cuántos creen y declaran que los milagros que hay para tu vida le pertenecen a Dios? Y si tu casa le pertenece a Dios, y tu familia le pertenece a Dios, y tu matrimonio y tus milagros le pertenecen a Dios, entonces todos los que están en esa casa, en esa familia, en ese matrimonio, tienen que seguir las reglas de la casa. Porque ¿quién puede habitar en una casa donde vos no seguís las reglas puestas desde la cabeza? Me lo imagino al pastor Roberto. Dice, acá, a esta hora vamos toda a la cama. Y salen todos obedientes, tiqui, 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 suben la escalera de la casa y se van. No sé si se da tan así, pero en la casa se cumplen las reglas de la casa, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a alguno duro decir, si vos no cumplís las reglas de acá, andá donde quieras? Pero acá se cumple la regla de la casa. Y en el reino de Dios se cumplen las reglas de la casa. En la casa de Dios se cumplen las reglas de la casa. Y cuando no se cumplen las reglas de la casa, aparecen los Zacarías enmudecidos. Cuando no se obedecen las reglas de la casa, aparecen los mudos. Cuando no se creen las reglas de la casa, aparecen las imposibilidades. Esta es casa de Dios, gracias Horacinio y alguno más. Esta es casa de Dios, entonces en la casa de Dios
se obedecen las reglas de la casa de Dios. ¿Para qué vas a vivir como uno incrédulo estando adentro de la casa? ¿Para qué vas a vivir dudando estando adentro de la casa? ¿Para qué vas a estar infringiendo las reglas de la casa y quedarte adentro de la casa? Porque la misericordia de Dios te quiere alcanzar, su favor te quiere alcanzar, pero Él está esperando que obedezcas las reglas de la casa. La mudez de Zacarías fue porque no obedeció las reglas de la casa. Siendo el sacerdote no creyó, siendo el sacerdote no obedeció, siendo sacerdote no se alegró con la buena noticia. Y en tiempo de Navidad, en la casa de Dios, se siguen las reglas del Señor que están en la palabra de Dios. Amén. ¿Esto es así o es así? No lo alivianes, no lo pongas en light. ¿Esto es así o es así en la casa de Dios? Zacarías pidió una tablilla. Y en esa tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Entonces, y solo entonces, su boca se volvió a abrir. Su boca volvió a hablar. Su boca pudo contar las grandezas de su Dios. Pero ahora hablaba de la fe cierta en Dios. Ya no sería el mismo sacerdote. Ya no sería el mismo esposo. Ya no sería el mismo predicador. Ahora había llegado un renuevo para su vida y había aprendido una lección tremenda, invalorable. A Dios se cree, se obedece y se cumplen sus palabras. Por eso, hermano, hermana, tú tienes una tablilla en tu corazón. Quizás estás enmudecido por tantas cosas que pasaron, pero también estás enmudecido por tantas incredulidades que manifestamos delante de su presencia. Quizá hoy puedes hacer una oración y escribir en la tablilla de tu corazón. Quizá puedes escribir en la tablilla de tu corazón el nombre de tu milagro, de lo que vas a creer que Dios va a hacer. Quizás puedes escribir en la tablilla de tu corazón aquello que Dios te habló ya. Y aunque no lo comprendas, no lo vas a negar ni lo vas a rechazar, sino que vas a ir en pos de esa palabra. Es preferible escribir en tu corazón lo que honra a Dios que escribir en tu corazón desde la incredulidad de tu corazón, antes que quedes mudo. La gente habrá preguntado, porque a lo mejor se quedó encerrado familiarmente. Che, ¿por qué estuviste tanto tiempo mudo? Y su mejor mensaje, el más grande mensaje que le pudo dar a la gente y al pueblo, es porque me di cuenta que aunque sé la palabra, anuncio la palabra, enseño la palabra, todavía sigo guardando incredulidades. Pero cuando yo confesé y hablé en mi corazón y escribí, Juan será su nombre, en ese momento supe que tenía una oportunidad.
Supe que tenía una nueva oportunidad de Dios. Supe que había algo nuevo que Dios iba a hacer. Supe que Dios me desataba de mi incredulidad. Supe que Dios me volvía a la fe. Supe que Dios me volvía al ministerio. Supe que Dios me devolvía la familia. Supe que Dios me daba ese hijo. Supe que desde Dios recibo todo. Y por Él soy. Y para Él soy. Y en Él son todas las cosas que puedo esperar en mi vida. Vienen y son de Él. Por eso, y con esto termino, hermano, escribe en la tablilla de tu corazón. Escríbelo en tu corazón, ahora en esta oración que vamos a hacer. Que Dios es poderoso y que no hay ni habrá nada imposible para Él. Créelo, espéralo y vence la incredulidad. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Tiempos de Navidad, Señor. Tiempos de recordar. Tiempos de volver a vivir tus palabras en nuestra vida. Tiempos donde tú manifestaste tu voluntad al mundo. Tiempos donde tú quisiste hablar y vaya que hablaste.